Eso es. Ahora sí, continuamos. Pero Dígame. me parece que está grabando en el plazo. Ah, me he equivocado. Bueno, es lo mismo. Dejamos ahí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Está bien. sí. Es lo mismo, igual me va a llegar. Solo que no va a decir la siguiente hora, para no estar parando. La siguiente hora, eh, ya lo hacemos del otro lado. No me va a decir jueves, me va a decir, me va a salir ese OJK, no sé cuánto, esa cosa. Esa cosa. Bueno, buenos días a todos, vamos a ver esto. Estábamos diciendo que estamos dentro de la acumulación, ¿no? Entonces, decíamos que de todas las intervenciones, bueno, vamos a permitirla, aunque no sé, de todas las intervenciones previstas, ¿no? El código divide las intervenciones entre intervenciones principal, litis consorcial, coadyuvante. Sin duda alguna, la intervención litis principal da lugar a un fenómeno de acumulación subjetiva de pretensiones, por la obvia razón es subjetiva, porque quien plantea su pretensión contra las partes originales es un tercero, por lo tanto no hay identidad subjetiva entre la pretensión originalmente planteada por el demandante y la que plantea este interviniente principal, que va dirigida contra los dos, sosteniendo que él es el titular del derecho que se discute en ese proceso, y eso es, en eso se expresaría, nunca he visto una de verdad, se expresaría la pretensión planteada, una meramente declarativa, yo soy el titular. En realidad puede hacer valer, ¿no? Puede hacer valer, podría decir, yo quiero reivindicar el bien, ¿no? Dependiendo de lo que sea objeto de la pretensión inicial del demandante. Eso da lugar inequívocamente a un fenómeno de acumulación subjetiva de pretensiones, pero y en cuanto al momento temporal para que esto ocurra, el código ha puesto absolutamente de una manera insensata frente a su sistema de preclusiones para las partes, que puede ser planteada esta pretensión por el tercero hasta que no se dicte sentencia en primera instancia. Igualmente, también la intervención litis consorcial implica una acumulación subjetiva de pretensiones. ¿Por qué? Porque este es alguien, sobre todo es clarísimo en el caso de que el tercero se inserte en el proceso, en el lado del demandante, es alguien que pudo ser inicialmente demandante. Piensen ustedes, el caso además previsto más o menos por la ley, no está previsto, pero es el paradigma, es el caso de impugnación de acuerdos, donde hay varios legitimados, uno plantea su demanda, ¿no? Y digamos que todavía está a tiempo para plantearlo, porque no se ha verificado aún la caducidad, interviene otro legitimado, es decir, otro socio que manifestó su oposición al acuerdo, u otro socio que no pudo intervenir o que no intervino, cualquiera, él se suma, ¿no? Se suma, interviene en el lado del demandante para plantear su propia pretensión impugnatoria. Y como dicen los italianos, una intervención adhesiva autónoma, que es como lo llaman ellos, da lugar a una litisconsorcio facultativo sucesivo, o sea, sobrevenido, remediando a la falta de un litisconsorcio inicial. Tranquilamente los dos legitimados hubieran podido asociarse, entre comillas, asociarse y plantear contra la sociedad sus respectivas ambas pretensiones, ¿no? Quizá por los mismos motivos, pero por eso la diversidad subjetiva hace de la pretensión distinta de otra, ¿no? El que sí definitivamente no es, no, lo que sí, la intervención que no da lugar a un fenómeno de acumulación de pretensiones es la intervención llamada coadyuvante, o para otros, los alemanes, los italianos, los alemanes, ¿no? Que le llaman intervención adhesiva, los italianos que la doctrina le llama intervención adhesiva dependiente. Eso no da lugar a ninguna acumulación, no ensancha el objeto del proceso y por lo tanto solamente se suma una parte con posibilidades limitadas de actuación, y para
enderezada solamente a coadyuvar en la victoria de la parte por la cual interviene, ¿no? Y por lo tanto, por eso su posición bastante ambigua de si es parte o no es parte, para los italianos es una parte secundaria, para los alemanes no es parte, pero puede realizar todos los actos que podría realizar la parte en su provecho, ¿no? Y por lo tanto el coadyuvante es una figura interesante, ¿no? Una figura interesante. Yo pienso que de todas estas debería mantenerse la coadyuvante, solamente. Y a las otras mandarlas al museo de las cosas inútiles. Pero ahí están, para ser interpretadas, ¿no? Pero una intervención, cualquiera de estas intervenciones, ¿no? Principal, principal, litis consorcial o ¿cómo se llama la tercera? Coadyuvante. La última, la coadyuvante puede ser, o sea, cualquiera de estas tres puede ser o espontánea, es decir, oh, me entero, ¿no? Yo me entero que hay el proceso entre A y B y decido meterme, ¿no? Meterme, tocar la puerta, quiero entrar. Y en función de su interés, pues entrará y en función de lo que justifica su interés, planteará su pretensión, ¿no? Su pretensión. Si es el caso, ¿no? Para el principal, para el litis consorcial, que se adhiere a la parte demandante, ¿no? Ahí es clarísimo que hay una acumulación de pretensiones. Al menos debería ser clarísimo. Pero también puede provocarse. O sea, puede ser que alguien espontáneamente se entere, ¿no? Que hay el proceso, repito, entre A y B, o puede ser que se lo pongan en conocimiento. Entonces ahí estamos provocando, ¿no? Provocando que intervenga, ¿no? Esto es la intervención provocada o necesaria, o intervención forzada, ¿no? Provocada, en realidad le provocamos que intervenga, ¿no? ¿Cómo provocamos que intervenga? Poniéndole en conocimiento a un tercero la existencia de un proceso. Pero, atención, este provocar la intervención, ¿no? Provocar la intervención tiene figuras típicas, ¿no? Tiene figuras típicas y tiene figuras abiertas, ¿no? La figura abierta de provocar, para provocar la intervención, según los casos, ¿no? Es las figuras abiertas, ¿no? Tenemos por un lado la denuncia de la litis, en donde simplemente, ¿no? Se le pone en conocimiento a un tercero la existencia del proceso, o sea, se le pone en conocimiento la demanda, su contenido, ¿no? La demanda, porque lo pide la parte. Cuando lo pide la parte, ¿no? La parte lo pide, eso debería llamarse denuncia de la litis denunciatio, que tiene una larga tradición que se ahonda sus raíces en el derecho romano. Y una figura muy típica, que en realidad no funciona para muchos casos, que es algo más que una simple provocación de intervención, sino que es más bien ya, es una, no es simplemente te pongo el conocimiento que yo he sido demandado, te pongo el conocimiento que he demandado, ¿no? No, es mucho más, ¿no? Es mucho más, que es ya el planteamiento por parte de alguna de las partes originarias de una pretensión contra un hasta ese momento tercero. Esto es lo que vamos a prestarle atención. Pero fundamentalmente el provocar la intervención puede ser debido porque una de las dos partes lo pide, ¿no? A través de algo que debería llamarse denuncia de la litis, o porque se lo pone, quien provoca la intervención es el juez. O sea, es el llamamiento que hace el juez. Los italianos le llaman llamamiento iusus iudicis. Es decir, el juez se da cuenta, ¿no? Se da cuenta que lo que se ha demandado podría provocar efectos en la esfera jurídica de un tercero y le pone en conocimiento la existencia del proceso para que vea qué cosa hace, ¿no? Para que vea qué cosas. Es una cosa abierta, ¿no?
como más o menos abierta, es la puesta en conocimiento de la existencia del proceso cuando se lo pide la parte. Ahora, justo el código prevé 3 figuras típicas que las llama intervención, que bueno, las engloba, ¿no? Las engloba con una intervención provocada, pero en realidad toda esta parte está mal regulada. Tenemos por un lado la denuncia, que le llama denuncia civil encima, ¿no? Tenemos algo que le da un nombre exótico, que yo le he puesto ahí como llamada en garantía, que el nombre exótico es aseguramiento de pretensión futura, inédito en el mundo entero, y el llamamiento posesorio. Ahora, de estas 3 figuras previstas por el código, solo la llamada en garantía, esto es lo que el código llama aseguramiento de pretensión futura, da lugar a un fenómeno acumulativo, per se, ¿no? Per se, ¿no? Porque la denuncia de la litis, de la existencia del proceso, denunciar, ¿qué significa, Fernando? ¿Qué es denunciar? Fernando, quien sea. ¿Denunciar en sentido técnico o en sentido... En sentido técnico, ¿qué significa denunciar? Bueno, en sentido común. En sentido técnico, denunciar evoca la idea de acudir frente al juez para justamente acusar a una determinada persona. ¿Por qué? Cuando uno se va a una comisaría y hace una denuncia, ¿qué está haciendo? Acusar a... No está acusando a nadie, está poniendo en conocimiento a la policía. ¿No? Denuncia policial. ¿Qué denuncio? Denuncio que he perdido o que me han robado la billetera. Eso no es el sentido de la otra, profesora. La puesta en conocimiento no es una... Pero es que ¿por qué se llama denuncia? ¿Por qué se llama denuncia? Se llama denuncia porque yo me voy a la comisaría y denuncio, o sea, le pongo en conocimiento a la autoridad policial que me han sustraído mi cartera y que dentro de mi cartera estaba pues, mi documento, mi dinero, qué sé yo, mi celular, no sé cuánto, y se levanta una actita de denuncia. Entonces yo le estoy poniendo en conocimiento de este caso, le hago una noticia criminis, ¿no? Me han robado, pero también si le he perdido. Si le he perdido, le pongo en conocimiento a la autoridad que lo he perdido, porque ese es un paso previo que necesito para poder pedir, qué sé yo, para pedir, por ejemplo, se me han perdido los libros sociales, ¿no? Se han perdido pues, el libro de actas de directorio, entonces me voy y hago la denuncia que se me ha perdido, ¿no? Ay, no lo encuentro. Entonces, ahí queda. Simplemente es una puesta en conocimiento a la autoridad. Y eso es sustancialmente el que tenga contenido penal, es una puesta en conocimiento. Denunciar es poner en conocimiento. Eso es lo que significa. En sentido común y en sentido también técnico. Se altera esto en el ámbito penal cuando el Ministerio Público, con el Código de Procedimientos Penales, hace la denuncia penal ante el juez, ¿no? Porque eso es parte de una mezcla, ¿no? del proceso inquisitivo, en donde el juez podía, de oficio, iniciar un proceso penal, el juez de instrucción. Cuando la Constitución del 79 le da la exclusiva al MP, le dice es el titular de la acción penal, bueno, un ajuste que han hecho es que quien denuncia, ¿no? Es el MP ante el juez, ¿no? Uno también puede hacer la denuncia ante el Ministerio Público, ¿no? Saltándose a la policía. Entonces se va y hace la denuncia ante el MP. Ahí está poniéndole conocimiento, haciéndole la noticia criminis al MP, ¿no? Al MP. Y luego él hace la denuncia. Entre comillas, esa denuncia no es denuncia en sentido estricto, es el ejercicio de la acción penal. Es otra cosa. A veces ahí se produce una alteración de lo que es la expresión denuncia, pues denuncia es simplemente la puesta en conocimiento de algo a una autoridad o a alguien, ¿no?
hago una denuncia pública, ¿no? Salgo en televisión y digo, entonces estoy poniendo en conocimiento a todos algo. Eso es todo. Eso es lo que significa o debería significar denunciar. Pero por esta contaminación, ¿no? Esta contaminación, además un código escrito por alguien que no maneja mucho, muy bien la terminología, la figura de la litis denunciatio, ¿no? Es la puesta, es poner en conocimiento, litis denunciatio, la litia a alguien, ¿no? Eso significa nada más, una puesta en conocimiento, poner en conocimiento. Y el código, ¿no? Le ha llamado a esto que lo ha tomado el Código Colombiano. En el Código Colombiano se llamaba, ¿no? Se llamaba, aquí está el Código Colombiano, denuncia del pleito, ¿no? Código Colombiano. El viejo, porque esto ha sido derogado, esto ya no existe, esto en Colombia con el Código del 12 ya no existe. Entonces, se llamaba denuncia del pleito, ¿no? Puede denunciar, decía, pero hay que poner en conocimiento. Esto se ha tomado el Código Colombiano, el artículo 102 y 103, está medio tomado, es una mala copia del Código Colombiano que le ha puesto el nombre de denuncia civil, es decir, el código procesal ha empeorado la cosa frente a lo existente en su momento en Colombia, porque allí le ponían el nombre en español, ¿no? De la litis denunciatio, latina, ¿no? Pero es denuncia de la litis. Cualquiera en Colombia sabe que denunciar la litis, ¿no? Del pleito es la traducción de litis, pues es la puesta en conocimiento, ¿no? Ponerle en conocimiento a un tercero que pues uno ha sido demandado, o que uno es demandante y el otro lado le está cuestionando su derecho, etc. Y entonces, la denuncia de la litis, ¿no? Que se llama denuncia del pleito, y aquí le pusieron civil. Denuncia civil. O sea, no significa nada porque es civil. ¿Qué es ese calificativo de la denuncia civil? El otro es denuncia del pleito, o sea, de que hay un pleito, de que hay un proceso. Y aquí le han puesto denuncia civil, que pues ha confundido a todo el mundo. Desde que entró el código, entró en vigencia, todos empiezan a hablar con tal naturalidad de la denuncia civil, del denunciado, del denunciante, y este civil evoca la denuncia penal, evoca esa mal torcida denuncia penal como un inicio, un querer iniciar, como lo hace el MP, con los ajustes que se hicieron al Código de Procedimientos Penales, de que él arranca el proceso penal con la instrucción porque ya no lo podía hacer de oficio. El propio juez tiene que haber denuncia del fiscal. Denuncia del fiscal. Entonces, viene inevitablemente a la mente, ¿no? Pensar, esto es algo equivalente a lo penal. No tiene nada que ver en esa visión distorsionada. ¿Qué cosa debería ser la denuncia de la litis? Simplemente la puesta en conocimiento de que uno ha sido demandado, ¿no? Porque aquí viene el demandado, solo el demandado, ¿no? Solo el demandado dice que considere que otra persona, además de él o en su lugar, atención, además de él o en su lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el derecho discutido, debe denunciarlo, indicando su nombre y domicilio, a fin de que se le notifique el inicio del proceso. Eso es todo. Pero ahí está. Entonces, aquí tenemos a un demandado, ¿no? Que dice, bueno, me han demandado a mí, pero no solamente debieron demandarme a mí, pudieron haber demandado a otros, ¿no? Además de mí o en mi lugar. Entonces, uno lee esto, que es una cosa tan abstracta, y no ve nada. Está completamente a oscuras de a qué cosa se refiere, ¿no? Además de él o en su lugar. ¿Y quiénes serían estos? ¿No? ¿Quiénes serían estos? Pues aquí estamos hablando, además de él,
además de él, pues alguien que pudo haber sido demandado, pero no lo ha sido, y tampoco tiene que serlo, porque no es un caso de litisconsorcio necesario. Entonces, ¿qué sería? Pues esto es el clásico supuesto del codeudor solidario que viene demandado solito. Viene demandado él, ¿no? Y dice, pero me han demandado solo a mí. Pero ¿por qué no demandaron, digamos, somos Fernando y yo? ¿Por qué me han demandado solo a mí y no a Fernando? Entonces, póngale conocimiento, señor juez, esto debería significar a Fernando que yo he sido demandado como codeudor exigiéndome el todo, ¿no? Exigiéndome el todo, para que él sepa, y a ver qué hace, pues, a ver qué hace. Por eso es una intervención provocada. Pero ¿qué es lo que busca el que sí es demandado? El que sí es demandado quiere que lo que se resuelva en ese proceso le sea oponible también al que no lo fue. Eso es lo que busca principalmente. Que si esa otra, ese tercero que viene notificado, pues hace algo, no hace nada, pues es algo indiferente. Debería ser así. O en su lugar. ¿Ah? ¿Ah? En su lugar. ¿Y quién podría ser en su lugar? Nuevamente, esto sería el caso del fiador, ¿no? El fiador. O sea, el fiador es demandado en lugar del deudor principal, ¿no? Entonces, y todos casos similares, pero aquí hay que mover el cerebro. En su lugar, ¿cuál es el caso típico del fiador? El fiador es demandado para exigiéndole el cumplimiento de la obligación. Entonces dice, pero yo no soy el deudor principal. Entonces póngale conocimiento al deudor principal que yo he sido demandado como fiador. A ver qué hace, ¿no? A ver qué hace. Eso serían fundamentalmente, pero no solo, los supuestos a los que aludiría, pero aquí vayan ustedes a pensar, pues, así esto está puesto en términos tan generales que nadie entiende. Hasta ahí todo bien. De hecho, el 102, así como está más o menos más allá de su nombre, es a fin, nos indica el final, el párrafo final, bueno, dice, a fin de que se le notifique el inicio del proceso, o sea, se le notifique que el demandado, este sujeto, que es el que le está pidiendo al juez, póngale en conocimiento la demanda, ¿no? La demanda, que va dirigida contra mí, no contra el tercero. Hasta ahí, si se hubiera quedado solo en eso, estaría bien. Faltaría el momento para que lo haga, ¿no? Pero ¿qué dice el 103? El 103 dice, si el juez considera procedente la denuncia, o sea, léase, la puesta en conocimiento, emplazará. Ahí viene toda la confusión sobre notificación y emplazamiento. O sea, traslado, aquí decía correrá traslado, o sea, le pondrá en conocimiento, debería decir, ¿no? Emplazará al denunciado con las formalidades establecidas para la notificación de la demanda, concediéndole un plazo no mayor de 10 días para que intervenga en el proceso. Para que intervenga en el proceso. ¿Para intervenir como qué? El cual quedará suspendido desde que se admite la denuncia hasta que se emplaza al denunciado. Una vez emplazado, el denunciado será considerado, miren ustedes, como litisconsorte del denunciante y tendrá las mismas facultades de este. Ok, pasa, todo esto pasa. No nos dice los momentos, ¿no? Para hacerlo, pasa. Pero luego agrega al final, la sentencia resolverá cuando fuera pertinente sobre la relación sustancial entre el denunciante y el denunciado. Denunciante y denunciado. Denunciante es el demandado, denunciado es nuestro tercero, y que tiene estos nombres. ¿De dónde salió esto? Aquí viene la tergiversación. El último párrafo es una copia textual. Este es el Código colombiano. Todavía no llega el Código colombiano. Ahí está muy chiquitito, así que está re pequeño, ¿no? No lo van a leer, así que lo leo yo, porque es muy largo, ¿no? Es un poquito más articulado, pero los propios colombianos se dieron cuenta que esto estaba mal y simplemente lo eliminaron. Dice, quien de acuerdo en el Código Sucesivo, atención, aquí hay una remisión a la ley sustancial, quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho a denunciar el pleito que promueva,
o se le promueva, o sea, esto es tanto para demandante como para demandado, deberá ejercitarlo en la demanda o dentro del término para contestarla según fuere el caso. O sea, número uno, la diferencia esta es que para uno es para ambas partes y les dice el momento para hacerlo. Al escrito de denuncia acompañará la prueba siquiera sumaria del derecho a formularla. Pero aquí no es una norma de remisión, o sea, se manda sustancialmente al Código Civil. Y la relativa a la existencia y representación que fuera necesaria, etcétera, 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 etcétera. El escrito de denuncia deberá contener, no nos importa. Artículo 56, trámite y efecto de la denuncia. Si el juez halla procedente la denuncia, ordenará citar al denunciado, dice citar, y señalará un término de 5 días para que intervenga en el proceso. Nosotros le hemos puesto 10, ¿no? Si no recibiera en la sede del juzgado el término, el auto que acepte o niegue la denuncia es apelable. Niegue la denuncia es negarse, el juez podría negarse a hacer el llamamiento, ¿no? Ponerle en conocimiento. La citación se hará mediante notificación del auto que acepta, etcétera, etcétera, bueno, no importa. Y la parte final, que sigue estando chiquitito, dice, en la sentencia, este último párrafo que ustedes lo ven chiquitito en rojo, es exactamente igual a nuestro último párrafo del 102, que es de donde se copió. Dice, la sentencia se resolverá cuando fuere pertinente sobre la relación sustancial que existe entre denunciante y denunciado y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo de este. Ustedes dirán, ¿y cuál es el problema? El problema es que cuando se pone en conocimiento simplemente a un tercero la existencia del proceso, todavía no hay una pretensión que haya planteado en el caso peruano el demandado contra un tercero. No. Entonces, ¿qué va a resolver sobre ninguna relación sustancial entre denunciante y denunciado si nadie lo ha pedido? Lo único que se ha pedido es que se le ponga en conocimiento. ¿Para qué se le pone en conocimiento? Por dos razones. Primero, es para hacerle extensivo lo que se resuelva al tercero. Esa es la intención de la parte que pide que se le ponga en conocimiento. Esto significa denunciar. Y lo segundo es estimular a este tercero, que seguirá siendo tercero, para que intervenga. Si él decide intervenir, intervendrá según su interés, ¿no? Podrá intervenir como coadyuvante, podrá intervenir como litisconsorcial. Si es un codeudor solidario, pues intervendrá como litisconsorcial, aunque yo creo que debería intervenir simplemente como coadyuvante, ¿no? Por eso la intervención litisconsorcial yo creo que deberíamos eliminarla, porque no hace más que confundirnos la vida. ¿Ah? Y entonces nada más, si él decide intervenir, ya vamos a ver qué efecto provoca su intervención, porque vamos a ver qué hace, ¿no? ¿Qué hace, según los casos? O sea, es provocar la intervención. Pero para el que pide que se le ponga el conocimiento, para él es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un artículo 123 que nos dice el alcance subjetivo de la cosa juzgada. Dice que la cosa juzgada alcanza en sus efectos lo decidido, afecta, ¿no? Alcanza sus efectos, es eficaz como evento, o sea, produce sus efectos, lo que sea, ¿no? En relación a las partes, sus sucesores y los terceros que hayan sido notificados con la demanda, que son estos. Estos son. O sea, en donde se le ha puesto el conocimiento y punto. Entonces, después de haber hecho esto, por ejemplo, a mí me demandaron, yo pido, señor juez, hago conforme el 102, póngale conocimiento a Fernando, ¿no? A Fernando, que yo he sido demandada para pagar el todo. Muy bien, efectivamente dice, sí, podía haber sido demandado, ¿no? Además de él, ¿no? Él pudo haber sido demandado. Perfecto, pasa. Se le pone, se ordena, por poner en conocimiento la demanda dirigida solo contra mí. No es que se espante también contra Fernando, no.
solo contra mí. Y él toma conocimiento que yo he sido demandado. Por lo que se resuelve ahí, si él no hace nada, conforme el 123, si me condenan a mí a pagar, ¿no? Me condenan a mí a pagar, yo luego podré oponerle a él, sin que él pueda cuestionar nada, ¿no? Él es Fernando, ¿no? Esa sentencia que me han ordenado pagar, y si yo pago, tengo derecho a repetir contra él. Y él no podrá decir, pero ¿cómo? ¿Para qué pagaste? ¿Para qué pagaste? Si yo ya había pagado, que no sé cuánto, que yo no te debo nada, yo tengo que restituirte nada, porque la obligación se extinguió, tú tonta, que no sé cuánto. No podrá decirme eso, ¿no? No podrá decirme por qué, porque a él le será oponible de manera inmutable el contenido de la decisión. Esa es la idea, y ahí se queda. Ahora, si Fernando decidiera intervenir, decidirá intervenir para mí como coadyuvante, ¿no? Debería ser como coadyuvante. Para el código, como estamos en situación de cotitularidad, ¿no? Sería litisconsorcial. Hagámoslo así. Entonces, si él interviene es para hacer valer qué, para hacer valer, pues deducir excepciones, ¿no? De excepcionar, es decir, yo ya pagué, la obligación se extinguió y en consecuencia, para proteger sus propios intereses. Pero él no tiene, le provocamos su intervención, pero él no tiene por qué intervenir. ¿Le conviene intervenir? Le conviene intervenir, ¿no? Para defender su propia esfera jurídica. Hasta ahí debería estar. Pero ese último párrafo, la sentencia resolverá cuando fuera, encima dice, cuando fuera pertinente sobre la relación sustancial entre denunciante y denunciado. Eso es lo que está fuera del lugar. Eso es lo que está fuera del lugar, porque además dice cuando fuera pertinente. ¿Y cuándo es pertinente y cuándo no es pertinente? Bueno, aquí no hay una acumulación de pretensiones. Aquí no lo hay. Aquí solamente hay un juego, ¿no? Un juego de puesta en conocimiento y de extensión de los efectos del proceso al tercero. O sea, los efectos de la decisión, Si el tercero quiere quedarse como tercero y no interviene. Eso es todo. Y ahí debería quedarse. Luego tenemos el artículo 105. El artículo 105, que también sería una intervención provocada, ¿no? Intervención provocada es una figura muy, muy antigua, muy, muy antigua, que es cuando, que tiene varios nombres, laudatio nomini autoris, los nombres en latín, que no importa, que el código le ha llamado llamamiento posesorio. Este tampoco es un caso de acumulación, no da lugar a un fenómeno. Es un caso muy particular. En realidad todos estos supuestos serían particulares. Aquí está un poquito más claro, pero está tomado literalmente, casi literalmente, yo diría literalmente, ahora podemos comparar, del Código Colombiano, del artículo 59 del Código Colombiano de 1973. Y esta es quizá la manifestación más grande de cómo no puede jamás actuar, no debe actuar un legislador, ¿no? Un legislador, que es copiando otro ordenamiento, que hace referencia a su vez a su propio ordenamiento sustancial y fundamentalmente de su Código Civil. Ustedes saben que el Código Civil colombiano es idéntico al Código Civil chileno. ¿Por qué lo hizo Andrés Bello? Para los dos. O sea, comparten Código Civil, porque comparten la autoría. Entonces, el Código de Chile y el Código de Colombia distingue entre poseedor y, ¿no? Tenedor, ¿no? O sea, a la romana, ¿no? A los Savigny, ¿no? Pues poseedor es quien posee pasí, con el ánimos de poseer como propietario. Ese es el poseedor. El poseedor colombiano, ¿no? Y el tenedor es el que tiene, no para sí, o sea, el que
usa, disfruta el bien no para sí, sino para otro, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros llamamos? ¿Cómo lo llamamos, Fernando? Para nosotros yerinianos, nosotros los yerinianos, Fernando, Sí, profesora. ¿cómo lo, El nosotros, poseedor, hacemos la distinción poseedor mediato, poseedor inmediato. exacto, o sea, el poseedor mediato es el que posee a través de otro, ¿no? El inmediato es el que le posee no para sí, sino para otro, ¿no? Para otro. Pero todos le ponemos que son poseedores, ¿no? El arrendatario es un poseedor inmediato porque él posee para el arrendador, ¿no? Si un arrendador le ha dado en arrendamiento, alguien le ha dado en arrendamiento un bien, yo le doy en arrendamiento un bien a Fernando, ¿no? Él posee para mí, si por ejemplo yo no soy propietaria, pero estoy en pos en pos de adquirir por prescripción el bien, la propiedad por prescripción, yo arrendando estoy realizando un acto posesorio y quien va a poseer es Fernando para mí y su uso y disfrute del bien me va a beneficiar a mí para yo uso capir, ¿no? Pero le llamamos poseedor, pues, ¿no? Le llamamos poseedor. O sea, tan poseedor en el Perú como nombre, como sustantivo. Tan poseedor es el arrendatario, el comodatario, como el propietario o el usufructuario, ¿no? O sea, todos son poseedores, ¿no? Todos son poseedores, ¿eh? Y no conocemos la categoría de la tenencia o la detentación, como lo llaman en muchos lugares. En Italia se le llama detentación, ¿no? El tenedor de la posesión. El tenedor es alguien que no posee animus domini, es alguien que posee para otro, ¿no? Posee para otro. Y entonces, partiendo de esta premisa, mire lo que dice el 105, que está en el Código Peruano. Quien teniendo un bien en nombre de otro es demandado como poseedor de él, ¿ah? Como poseedor de él. Debe expresarlo en la contestación de la demanda. Esto que he puesto en rojo es porque es, a diferencia de la mal llamada denuncia civil, no ha dicho el momento para hacerlo. Aquí sí, ¿no? La denuncia civil no se dice, aquí sí, porque esto es copia más fiel todavía del Código colombiano. Quien teniendo un bien en nombre de otro es demandado como poseedor de él, debe expresarlo en la contestación de la demanda, precisando el domicilio del poseedor bajo percibimiento de ser condenado en el mismo proceso a pagar una indemnización por los daños y perjuicios que su silencio, bla, 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 causa el demandante, además de la multa, etc. Para el emplazamiento al poseedor designado se seguirá el trámite descrito en el 103, que es de la mal llamada denuncia civil. Si el citado comparece y reconoce que es el poseedor, reemplazará al demandado, quien quedará fuera del proceso. En este caso, el juez emplazará con la demanda al poseedor, ¿no? Si el citado no comparece o haciéndolo niega su calidad de poseedor, el proceso continuará con el demandado, pero la sentencia surtirá efecto respecto de este y del poseedor por él designado. Lo normado de este artículo es aplicable a quien fue demandado como tenedor de un bien cuando la tenencia radica en otra persona. Entonces uno se queda perplejo, ¿no? ¿A qué se refiere? Vamos a ver el Código Colombiano. El Código Colombiano, que siempre es el del 73, pero también está igualito en el texto vigente, porque ellos no han cambiado su ordenamiento sustancial, dice, el que teniendo una cosa en nombre de otro sea demandado como poseedor de ella, deberá expresarlo así en la contestación de la demanda. Está idéntico, indicando el domicilio, le adaptaron esa parte. Si el citado comparece y reconoce que es poseedor, se tendrá como parte. Mire, y el último párrafo es alucinante. A lo dispuesto del presente artículo se aplicará a quien fuera demandado como tenedor de una cosa si la tenencia radica en otra persona. Y nosotros hemos, pues,
a quien fue demandado como tenedor de un bien cuando la tenencia, o sea, ha quedado igualito, entonces se vuelve absolutamente incomprensible, absolutamente incomprensible. Pero, ¿cómo se entiende esto? No, se entiende por lo que hemos dicho. Esto lo entiende cualquier colombiano, lo entiende, ¿no? Lo entiende porque ellos distinguen entre tenencia y posesión. Entonces, un arrendatario, no sé cómo le llaman ellos, digamos, el conductor en un contexto de locación-conducción, el conductor de un inmueble, de un bien, es un tenedor. El comodatario es un tenedor, porque él no posee para sí, ¿no? No es un poseedor, ¿no? El poseedor es el que ejercita un derecho real, ¿no? Entonces es el que posee a título de propietario para sí, posee a título de usufructuario para sí, como titular del derecho de usufructo, derecho de uso, derecho de habitación, lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el supuesto? El supuesto clásico, esto lo explicaba así Mario Alzamora, es yo demando, yo le he arrendado a Fernando un bien y Josué demanda a Fernando como si fuera Fernando el poseedor. O sea, pero Fernando no posee para sí. O sea, porque Josué lo demanda en reivindicación. ¿A quién tiene que demandar en reivindicación? Al poseedor, en términos peruanos, Fernando es poseedor inmediato. Y yo la mediata. A mí me tiene que demandar en reivindicación porque Fernando posee para mí. ¿Ah? Posee para mí. Su uso, su disfrute del bien es para mí, ¿no? En términos de derechos reales, ¿no? Y entonces, en este supuesto, Josué demanda a Fernando, Fernando como demandado dice, stop, yo no poseo, yo no soy el poseedor, yo no soy el poseedor, yo soy poseedor inmediato, pero yo poseo para mí, para quien me lo ha arrendado, o sea, yo. Y entonces él no tiene por qué ser el demandado. Entonces aquí, ¿por qué no hay un supuesto de acumulación subjetiva de pretensiones? Porque aquí no hay dos pretensiones, hay una única pretensión con un demandado equivocado, ¿no? O sea, uno es demandado como que sea el poseedor en los términos poseedor, a seca, y resulta ser que solo es poseedor inmediato, y eso es lo que dice el demandado. ¿Para qué me han demandado a mí? A mí tienen que demandar a quien me ha arrendado. Este es el que me ha arrendado, tiene su nombre, su domicilio, su no sé cuánto. Esto se le pone en conocimiento, el cual, ¿no? La demanda que debe ser dirigida, entonces aquí debe ser dirigida contra el poseedor, cuando hay dualismo, poseedor mediato, entonces se le pone al mediato en conocimiento para que diga si él es mediato. Porque, entonces, si él dice, efectivamente, ¿no? Yo le he dado en arrendamiento, yo soy, él posee para mí, entonces se produce una sustitución. El demandado originario viene reemplazado por el mediato. Pero si el citado no comparece, se queda o nega, ¿no? El citado es el poseedor, hablando en peruano, el poseedor mediato, ¿no? Es el mediato. Dicen, no, yo no soy mediato, yo no le hago arrendamiento, nada, ¿no? ¿Ah? Continuará con los dos por si acaso, ¿ah? Con los dos, ¿ah? Y dice la sentencia surtirá sus efectos respecto de este. O sea, como él ha tomado, en realidad, esto es porque él ha tomado conocimiento de la demanda y por lo tanto el resultado de todo aquel tercero que es notificado con la demanda, lo que se resuelve allí expandirá sus efectos también respecto del sujeto, aunque no haya sido parte, ¿no? Aunque no haya sido parte, simplemente es porque se le ha puesto en conocimiento. Pero ¿por qué decía que esto es lo que nunca debe pasar? Porque hemos copiado el Código colombiano, algo, ¿no? Algo que va en armonía con el ordenamiento sustancial. Y nosotros no conocemos al tenedor ni al detentador. A ese nosotros le llamamos mediato
o inmediato, cuando hay este dualismo, ¿no? Hay este dualismo. Y ¿qué es la terminología de los alemanes, ¿no? De los alemanes. Porque partimos del concepto yeriniano, estaba leyendo justo ayer una voz de la enciclopedia italiana de los años 30, que dice, quien escribe, que creo que es, esta voz la hace Arancho Ruiz, ni más ni menos Arancho Ruiz, y dice que es la teoría pseudo-romana, le pone el Arancho, la teoría yeriniana, que todo aquel que tiene el poder sobre la cosa es poseedor, ¿no? Ya, pero después hay que hacer la distinción. Entonces, aquí traducción, ¿no? Nosotros no tenemos tenencia. Y aquí entra el último párrafo, se referiría al servidor de la posesión, ¿no? Lo que nosotros llamamos el servidor de la posesión, el guardián, ¿no? Y se demanda al guardián, dice, pero yo no, pues yo estoy aquí porque me han contratado para cuidar el inmueble, ¿no? Y ¿por qué me vienen a demandar a mí? Eso es lo que dice. En realidad me contrató, pues, fulanito, ¿no? Fulanito, para que yo le cuide el bien. Entonces, fulanito es quien lo ha contratado, ese es el que hay que poner como demandado, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Alguien, pues, que le han dado, ¿no? Le han dado, que también creo que es, yo no me hago problema con estas cosas, pero digamos que podemos ponerle la chapa de servidor de la posesión, ¿no? A mí me contratan para ir a enseñar a Arequipa, ¿no? En una universidad de Arequipa, y la Universidad de Arequipa me da un sitio para que yo duerma, ¿no? Un cuartito ahí para que duerma cuando doy clase, o para que yo viva, ¿no? Para que mientras estoy ahí, y me demandan a mí. Cuando a mí me han dado, simplemente me han cedido este lugar, no hay un contrato de arrendamiento, no hay nada, me lo han cedido. Aunque ella podría ser, no me tienen por qué demandar a mí me tienen que demandar a quien me ha dado, cedido el uso de esa parte del bien, ese cuarto, ese local, el que fuera. Pero igual es que le pongamos servidor o le pongamos poseedor inmediato, perdón, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Porque aquí lo importante es entender la figura, y esto además sobra cuando uno tiene la excepción de falta de legitimidad, ¿no? De legitimación del demandado. O sea, yo demandado, a mí o sea, esto sería un mecanismo alternativo, y además miren el momento preclusivo, deberá expresarlo en la contestación de la demanda. ¿Yo cómo lo puedo hacer valer? En estos casos, yo vengo a demandar de reivindicación, digo, a mí me han dado en arrendamiento, yo estoy cuidando este bien, yo no estoy poseyendo para mí. ¿Qué me vienen a demandar a mí? No me fastidien con estas cosas, ¿no? Yo podría plantear una excepción de falta de legitimación pasiva, me han demandado incorrectamente, yo no soy el poseedor. O podría, ¿no? Podría, se me pasó el plazo, hacer valer esto única y exclusivamente de aquellos procesos en donde se pretende la devolución del bien, ¿no? La restitución del bien, invocando un derecho real, por cierto. Entonces esto sustancialmente vale para la reivindicatoria, para las petitorias, ¿no? Para las petitorias, que sería el genus, ¿no? Pero fundamentalmente en el Perú para la reivindicatoria, ¿no? Y nada más. Y nada más. Y quizá para un desalojo por precario también, porque que suena como un petit reivindicatorio. Pero lo que sí pueden estar ustedes completamente seguros es que aquí no hay un fenómeno acumulativo, aquí hay una sustitución. En todo caso, a lo más hay una sustitución de demandado, en donde el demandado primigenio, por no ser el que debe ser colocado como parte demandada, ¿no? Pues
no ser colocado como parte demandada, pues él puede, ¿no?, decirlo y decir, a mí se ha equivocado, yo no, el tiro está mal, ¿no? O sea, me han puesto a mí como demandado, a mí no me tiene que poner como demandado, yo quiero salir de acá, y se le pone conocimiento al que debería ser el demandado en cuanto es el poseedor, ¿no? El poseedor, cuando hay estos dualismos, ¿no? O es el poseedor ha demandado al poseedor inmediato cuando debió demandarse al poseedor inmediato, o se ha demandado al servidor de la posesión cuando debió demandarse al poseedor, ¿no? ¿Ok? Y aquí no tenemos ciertamente un fenómeno acumulativo, es un fenómeno completamente distinto. Donde sí lo hay, pero subrayo esto, miren cómo hemos copiado, eso demuestra pues la mecánica, ¿no? Esta mecánica copia del código colombiano, pues que puede conducir simplemente a la perplejidad. ¿Qué es un tenedor? Pues que eso es un tenedor. En el Perú, ¿qué es un tenedor? ¿Qué cosa es un tenedor? Bueno, descartado esta figura como un fenómeno acumulativo, donde sí definitivamente lo hay, definitivamente es aquello que el código llama aseguramiento de pretensión futura. Este es un nombre que, si ustedes leen ese artículo de Juan Monroy, él mismo dice, ese artículo de partes, terceros, intervenciones, no sé cuánto, sucesión, bla, 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 ¿no? Creo que está en Justus Veritas, me parece, ¿no? Él mismo dice que el nombre sonará algo extraño, porque se lo inventó, se lo literalmente inventó. ¿Ah? Una cosa, pero de loco, se lo inventó y bueno, y cualquiera se queda perplejo. Esta es una figura que viene del derecho germánico y que es alternativa a la romana litis, ¿no? Litis denunciatio. Están ahí concurriendo en realidad, una u otra, ¿no? O una u otra. Pero tampoco es que sean incompatibles, ¿no? Pero siempre que se pueda establecer diferencias. No pueden estar superponiéndose, como efectivamente ocurrió en Colombia, y por eso Colombia ha eliminado la denuncia de la litis y se ha quedado solo con aquella que desde siempre, para ellos, con el Código 73, se llama llamamiento en garantía. Llamamiento en garantía. Y también mal copiado el Código colombiano y le cambiaron de nombre. Bueno, ahí es exactamente igual, en este caso les invito a mirar el Código colombiano, que yo lo tengo acá. Este es el del 73, ¿no? Que dice así. Artículo 57 del texto del 73, ¿no? Quien tenga derecho, miren, ahí está proyectado el artículo 104, ¿no? El 104 dice, la parte que considera tener derecho para exigir de un tercero una indemnización por el daño o perjuicio que pudiera causarle el resultado de un proceso, o de derecho de repetir contra dicho tercero lo que debiera pagar en ejecución de sentencia, puede solicitar el emplazamiento del tercero con el objeto, aquí hay un ingrediente más, con el objeto de que en el mismo proceso se resuelva además la pretensión que tuviera contra él. Entonces le voy a leer el Código colombiano, texto del Código del 73, que también permanece, esta es la figura que sí, bajo el nombre de llamamiento en garantía, ¿no? En el Código colombiano, que dice así, quien tenga derecho legal, o sea, o contractual, de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso, primer caso, ¿no? Primero, derecho, ¿no?, a exigir una indemnización. O el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia,
podrá pedir la citación de aquel para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. Tiene una pequeña diferencia. El llamamiento se sujetará a lo dispuesto en los 2 artículos anteriores, que era la denuncia de la litis. O sea, los colombianos estaban perplejos, me dicen, pero son idénticos. Son idénticos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y es que la diferencia hay, y quizá hay que reconocerle al Código peruano el haber puesto la palabreja no relación, sino pretensión. Aquí está bien puesta. Porque es casi en todo eso, en realidad es una figura superpuesta a la denuncia de la litis, pero con un ingrediente adicional, que es el llamamiento en garantía y la peculiaridad del llamamiento en garantía, que viene de la tradición germánica y que por la vía del derecho francés germánico, en la parte germánica, de hecho Franco, entró, ¿no? Entró al Código Civil francés y de ahí se difundió francés y con su correlato procesal, y de ahí pues se difundió en los países de influencia francesa, ¿no? Pero es una figura de origen germánico, de los pueblos germánicos, del derecho de los pueblos germánicos, ¿no? Sobre el cual Calamandré hizo su tesis, que se llama, que está, ¿no? Está entre los materiales, entre todas las obras completas. Sí, de las óperas jurídicas. Le Opere, ahí lo tienen ustedes. Eso sí no tenían por qué modificarlo. La chiamata in garancia. ¿Es que la chiamata in garancia o garantía? Porque a veces veo que lo escriben garantia o garancia, profesora. No, está en latín, garancia, está con garancia. T. Está con T, pues, in garancia. Porque la T en latín se lee Z. Como una TZ. En castellano sería como TZ. Para que salga el fonema, pop, pop, in garancia, ¿no? Que luego en italiano común es garancia, ¿no? Con Z. Claro. Y en castellano se quedó con la T. Sí, en castellano se quedó con la T. ¿Cómo se le dice ahí ese grado académico que alcanzó Calamandré con su tesis? Doctor en jurisprudencia, pues. Pero es como, claro, es como nosotros titulado, ¿no? El bachiller, pues. Bachiller, eso. Es como bachiller. En ese entonces, que lo fue hasta hace algunos años, uno salía con doctor en jurisprudencia, que no significaba nada todavía, porque después faltaba que se hiciera el título, ¿no? El título para ejercer la profesión. Eso ya no es universitario en Italia, ¿no? Eso sí, igual. Eso ya es a nivel estatal, como en muchos países europeos, ¿no? El título no lo brindan, el título profesional no lo brindan las universidades forman profesionales, pero no los titulan, ¿no? Quien los titula es el Estado a través de un examen de Estado. Entonces, el título de abogado se obtiene a través de la superación del examen de abogado, a través de las convocatorias que se hacen pues siempre y que implican la designación de una comisión de evaluación. Y entonces es el Estado quien titula, no son las universidades a nombre del Estado como ocurre en el Perú. Entonces Calamandrei pues también habrá hecho su examen, ahí todos hacen su examen, porque Calamandrei sí no se dedicó solo a la docencia, sino que era un abogado muy activo, ¿no? Activísimo. Todo un litigante. Litigante, claro que sí. Pero doctor en jurisprudencia, ¿no? Con eso sería el equivalente, no es igual, pero es el equivalente a ser bachiller, ¿no? O sea, es un grado para nosotros, un grado académico. Ahora ellos también andan en eso, pero desde la reforma que se hizo en Italia, del bienio, del trienio, del no sé cuánto, hay el trienio, que son los primeros 3 años, después hay el bienio doctoral, o magistrales, bueno, ya. Eso por armonización europea.
Y entonces yo ya no entiendo nada, la verdad que no me he puesto a estudiar eso. Pero se salían, todos los que salían con su tesis, ¿no? Hasta hace unos cuantos años atrás salían como doctore in, ¿no? Doctore in jurisprudencia, doctore in medicina, doctore in lo que sea, ¿no? Que sería como decir bachiller en, ¿no? O sea, en Italia, un dottore, un dottore es el que ha obtenido, pues, eso, ¿no? Eso Simplemente con su el que es tesis, profesor. Ajá. el que es aprobado en su tesis, ¿no? Superación de su tesis. Y nada más. Ahora ya no es así, ¿eh? Ahora ya no es así. Salen máster, no sé qué salen con el trienio, no sé qué salen. Y después faltan 2 años del bienio para el máster, y después hay el doctorato de ricerca, y bueno, hay que leerse la ley, yo no voy a perder tiempo en eso. Pero digamos, Calamandrei era doctor en jurisprudencia, con su chiamata in garanzia, garanzia, T, ¿no? Que está con T nomás, ¿no? Porque está escrito en latín, ¿no? En latín vulgar. Y luego esto de garanzia, ¿no? Que es en realidad Z, es una Z. Entonces, él escribió esto, le vendió a la plana, es su tesis, ¿no? Y que él la publica en 1913, ¿no? O sea, es un Calamandrei muchachito, ¿no? Que hizo sus pininos Por con su... recomendación de Carlos Lezona, su maestro. Claro, ¿no? Claro, claro, su tesis es procesal, estrictamente procesal. Y la peculiaridad del llamamiento en garantía, ¿no? Del llamamiento en garantía, está en que es una figura bastante anómala, porque es un llamamiento para defender y a su vez para que es una invitación, venga a defenderme, ¿no? Por eso es un llamamiento, venga a defenderme, porque si no y además hay allí una pretensión contra el tercero, que es el garante, ¿no? Ahora vamos a ver qué quiere decir esta pretensión de garantía, ¿no? Que esa es la figura, ¿no? La figura de pretensión de garantía, si uno lo lee así no entiende. ¿Pero qué caso? Porque eso está a un nivel de abstracción, porque el colombiano dice, nos remite a la ley, váyanse al Código Civil colombiano, y el Código Civil colombiano, pues todos decían, es la cita de evicción, la figura de evicción, pues es la citación de evicción y es la citación a los codeudores solidarios, ¿no? Fundamentalmente esas dos cosas. Y eso es lo que y fundamentalmente se refiere a eso. Cuando dice, la parte que considera tener derecho para... Aquí, ¿qué es lo importante? Aquí hay un sujeto que le pone esta chapa de garante desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero en el Perú, cuando uno piensa en un garante, piensa en un fiador, ¿no? Piensa en el fiador. O piensa ¿qué más puede pensar? Nadie más, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿Qué le viene a la mente? A ver, escríbame ejercicio mental con la palabra garante. ¿A qué le viene a la mente? Escríbalo en el chat, a ver. Ya que están llevando obligaciones reales, de repente han escuchado muchas veces ese término. En cualquiera de los dos lados. ¡Vamos! No sean tímidos. O se han ido a hacer otra cosa. Incluso para la obligación de saneamiento. ¿Qué? Incluso para la obligación de saneamiento, No. en Italia se les llama garantía, ¿no, profesora? Garantía por Ya evicción. no, yo quiero saber qué cosa viene a la cabeza con la palabra garantía. Garante, el sujeto. ¿Quién es ese? Un aval, dice Fabio. Un aval, o sea, un fiador. ¿Qué tal, chicos? A Sí, ver, acá pensamos han en escrito eso, también. ¿no? ¿Qué pensamos? Dan escrito también un aval, ¿no? El aval es una figura de garante para el ámbito de los títulos valores, ¿no? O sea, es un fiador calificado, pero para distinguirlo por algunas otras características. Un avalista no puede oponer las relaciones personales, es un tema de ella, no vamos a entrar a lo técnico, pero un avalista es distinto de un fiador. Tenemos el fiador común, el del Código Civil,
y tenemos al fiador, que en el ámbito del derecho de los títulos valores, pues se le llamaba el avalista, pero nuestra ley general de sociedades ha introducido otra figura de fiador especial, ¿no? De fiador cambiario, ¿no? Que en realidad, bueno, sobraba, ¿no? Sobraba, porque el avalista es la figura propia del derecho en materia de títulos de valores. Pero siempre que es un tercero que no es parte de la relación obligatoria, que asegura, ¿no?, que si el deudor no cumple, pues cumplirá él, ¿no? Eso en línea de principio, es decir, es un deudor subsidiario. Nada tiene que ver con lo que nosotros tenemos. Olvídense de esos, olvídense del fiador, olvídense del avalista. También, No. profesora, dan otras ideas, ¿no? Delonis dice seguro respaldo, Yorel dice aseguramiento para la realización de algo, ¿no? Una idea bastante intuitiva que nos reconduce al nombre de la figura en nuestro CPC. Gerardo dice, es un tercero con obligación de responder, realizar la obligación que la parte pasiva incumple. Valerie dice, es un respaldo también, al igual que Delonis. Ya. Están estas ideas, ¿no? Esta idea de asegurar, respaldar. Claro, pero la primera imagen más clara de eso es la de un fiador, o sea, es un tercero que le asegura al acreedor que si el deudor no paga, pagará él, ¿no?, que es la fianza. Y cuando pensamos en garantías, pensamos no solamente, ¿no?, la garantía como objeto, ¿no?, y objetivamente, no subjetivamente, pensamos en una hipoteca, antaño se hablaba de prenda, una garantía mobiliaria, o sea, un bien que responde por el incumplimiento, ¿no? Él será el medio para lograr satisfacer a un acreedor, y siempre dentro de las figuras del derecho de las obligaciones, ¿no? Una garantía, por eso se habla de garantías reales y garantías personales. Pues no estamos refiriéndonos a esto. Cuando decimos pretensión de garantía, no nos referimos en absoluto para eso. Es para otros casos, es otra garantía, ¿ah? Es en otro sentido, completamente en otro sentido, porque es allí estamos ubicando la parte que considera tener derecho para exigir de un tercero una indemnización. Ese es el garante, ese tercero que está allí es lo que en poco en todas partes se le llama, este es el garante, esta es la figura de garante, un tercero que tendría que indemnizar por el daño o perjuicio que pudiera causarle el resultado de un proceso. Estamos en la vaguedad total, ¿no? En la vaguedad total. Pero él es ese tercero, es el garante al que nosotros hacemos referencia. Y el otro supuesto es o derecho de repetir contra dicho tercero, contra un tercero, no ese tercero, sino otro tercero. No es dicho tercero, no es el mismo personaje, eso para otros casos. Es también un tercero contra el cual yo que soy parte, tendría derecho de repetir lo que pague en ejecución de sentencia, o en ejecución en sentido lato, como consecuencia de una sentencia dictada en mi contra, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estos personajes? Estos terceros misteriosos. Uno lee esto y lo último que se le ocurre pensar es que el primer caso canónico es el de el adquirente de un bien, ¿no? De un bien, que aquí el tercero, ¿quién es? El vendedor, el enajenante de un bien, y el que lo ha adquirido viene demandado en reivindicación. O sea, yo le vendo a Fernando este inmueble. Fernando celebra hemos celebrado el contrato de compra-venta, pues se ha producido aparentemente el efecto traslativo y él está feliz. Y de pronto Josué lo demanda y dice, te pongo demanda contra Fernando porque yo soy el propietario del bien. Oye, y entonces aquí, ¿qué se puede pasar? ¿Qué riesgo corre Fernando? Porque es posible, puede ser, quizá tal vez, que el propietario no haya sido yo, sino que sea Josué. Y él puede perder su bien, puede sufrir lo que el Código Civil llama, con esta expresión romanística y que todavía se mantiene en el
y idioma inglés pueda sufrir la evicción. ¿Y qué es la evicción? Es la pérdida del bien. Eviction, ¿no? La eviction. Nadie en castellano pues dice evicción. Voy a sufrir la evicción del bien. Solamente cuando llevan el curso, ¿no? El curso de contrato, digamos que son elementos, ¿cómo se le dice? Naturales, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, cláusulas naturales. De todo contrato que implique la enajenación de la propiedad, de la posesión o del uso. Propiedad, posesión o uso. Yo podría cederle, por ejemplo, celebrar un contrato de arrendamiento con Fernando y de pronto Fernando es demandado en un proceso de desalojo por precario, vamos a ponerlo así. Dice, usted es un precario. No, pero yo no soy un precario, porque a mí me lo ha cedido la doctora Ariano, me ha arrendado. Y entonces Josué dice, ¿y a mí qué me importa? Pero la doctora Ariano no es propietaria, el propietario soy yo, y usted para mí es un precario. Vamos a ponerlo con lo que se maneja en la vida. Y entonces efectivamente sufre la evicción del uso, solamente tenía derecho de usar. Eso es lo que estaba en juego, eso se sufre. Entonces, yo que le he arrendado, yo que le puedo haber vendido, yo que le puedo haber constituido el derecho de usufructo. Todo a favor de Fernando, ¿no? Resulta que Fernando es demandado y pierde. Y sufre la evicción del bien, ¿no? O sufre la evicción, ¿no? La evicción es la pérdida del bien. Eviction, busquen eviction en inglés y eso significa pérdida del bien. Por eso nosotros lo llamamos la evicción, ¿no? Le llamamos a esto saneamiento breve. ¿Qué es el saneamiento por evicción? ¿Qué es el saneamiento? Es el derecho que tiene el adquirente de un bien, en el sentido de adquirente de la propiedad, de la posesión o del uso, a ser indemnizado en buena sustancia, ¿no? En buena sustancia, ser indemnizado cuando, pues, pierde, ¿no? En un juicio, dice también, o en la vía administrativa, dice el Código Civil, esto lo van a estudiar en teoría general del contrato, elementos naturales, ¿no? Se le dice, Fernando, ¿no? Le dicen así, elementos consustanciales a este tipo de contratos, aunque no esté pactado. Entonces, ¿tiene derecho a qué? Tiene derecho a un montón de cosas. Y todo esto podemos llamarlo, encuadrarlo y llamar una indemnización. ¿De qué tiene derecho? Al valor del bien al momento de la evicción, 1495. A los intereses legales desde que se produce la evicción, sobre ese valor. A los frutos devengados por el bien durante el tiempo que los poseyó de buena fe o su valor. ¿Y todo esto contra quién? Contra el enajenante. Las costas del juicio de evicción, en caso de haber sido obligado a pagarlas. A los tributos y gastos del contrato que hayan sido de cargo del adquirente. A todas las mejoras hechas de buena fe por el adquirente, no abandonadas por el evincente. Y 7, de cierre, cualquier otra cosa, bajo la indemnización de daños y perjuicios cuando el transferente incurrió en dolo o culpa al celebrar el contrato. En realidad todo esto son voces de indemnización, ¿no? Más todo lo demás conforme al inciso 7. Son voces, tiene que ser indemnizado, o sea, resarcido en los daños provocados. Es un supuesto particular para estos casos. Muy bien, este es el enajenante. ¿Por qué? ¿Y por qué? Nuestro enajenante es el garante. Yo le he vendido, yo le he arrendado, yo le he constituido un usufructo a favor de Fernando, pero resulta que no podía hacer eso. Lo hice, pero no le he transferido nada, le he transferido la nada, la nada. Y él viene demandado por el Verus, ¿no? El verdadero propietario, y dice, es mío, y gana. Entonces,
yo como enajenante respondo, ¿no? Respondo frente a Fernando por los daños sufridos. Y ahí están tipificados las voces de daño, ¿no? Las voces de daño. ¿Qué soy yo? Yo soy un garante. ¿De qué? De la estabilidad de la adquisición de Fernando. Es eso, en ese sentido, el enajenante es un garante, ¿no? Es el garante de la estabilidad de su adquisición, de que haya adquirido bien, ¿no? Haya adquirido bien. A domino, para cuando es la propiedad. Por eso, profesora, en Italia, por ejemplo, se le dice garantía por evicción o Sí, garantía así se por llama en el vicio. Código francés. Claro. Se sigue llamando garantía por evicción. Nosotros le hemos puesto saneamiento. Esta palabra saneamiento no significa nada en el Código Civil. Pero en el Código francés se habla, ¿no? Se habla de, desde el Código de Napoleón, aparece esta expresión garantía de evicción. Y lo ha mantenido. O sea, él que enajena garantiza, ¿no? Al que adquiere que le está transfiriendo algo bueno, pues, lo está transfiriendo. Es el garante, ¿no? De su adquisición. Si esto se revela que no se produjo la transmisión de la titularidad de lo que fuera, ¿no? Repito, propiedad, posesión, uso, que es todo el espectro que cubre, pues entonces el adquirente demandado en proceso con el riesgo de la pérdida, porque podría ser que no gane, ¿no? Podría ser que la parte que la ha demandado no gane, pero está en riesgo, pues él tiene derecho, si pierde, si efectivamente pierde y sufre la evicción, que es la pérdida del bien, ¿no? Sufre la evicción, pues él tiene derecho a ser indemnizado, ¿no? Es eso. Y entonces digo indemnizado porque esta es la expresión utilizada por el artículo 104. Este es nuestro caso. Este es el primer caso, el paradigma del primer caso histórico, pero para que el demandado, que es el adquirente, ¿no? Tenga derecho a lo que el Código Civil llama el saneamiento por evicción, o sea, este resarcimiento íntegro de todos los daños sufridos, y por lo cual responde, ¿no? Responde el transferente, el enajenante, tiene que hacer, según el Código Civil, la cita de evicción. Cita de evicción. Y lo dice esto. Artículo 1498. Promovido el juicio de evicción, queda el adquirente obligado, el adquirente es el demandado, a solicitar dentro del plazo para contestar la demanda que la demanda se notifique al transferente que él designe. El Código Civil exige ¿qué cosa? Lo que el Código Procesal Civil llama denuncia. Porque si no, se pierde el derecho al saneamiento por evicción en la terminología del CC. Pero, entonces, el mínimo que tiene que hacer un demandado, Fernando, que es demandado por Josué, no es reivindicación. Yo le he vendido un bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ponerme en conocimiento, pedirle al juez que me ponga en conocimiento. Esa es la mera denuncia de la litis. Eso es lo que exige el Código Civil para que no perder el derecho al saneamiento. De todos esos conceptos que mencioné hace un ratito. Pero él puede hacer algo más. Esta es la idea. Y es, ya, en lugar de limitarse a pedirle al juez, oiga juez, ¿no? Oiga juez, póngale conocimiento a la demanda a la doctora Ariano, ¿no? A la doctora Ariano, a la profe Ariano, ¿no? Puede plantear contra mí, Fernando, su pretensión de saneamiento. Es decir, que es una pretensión indemnizatoria, ¿no? Que me pague el valor del bien, todas las voces establecidas ahí. Ya,
para la eventualidad que yo sufra la evicción del bien, ¿no? Que si no se produce, ¿no? Ad eventum. Aquí está, ¿no? Puede solicitar el emplazamiento del tercero con el objeto de que el mío se resuelva además la pretensión que tuviera contra él. Pero arriba dice, la parte que considere tener derecho para exigir al tercero una indemnización por el daño o perjuicio que pudiera causarle el resultado del proceso. Entonces, para la eventualidad que hubiera una resolución desfavorable a él, y ahí le surge, conforme al derecho sustancial, un derecho a ser indemnizado, ¿no? Puede, sin esperar que el proceso termine y perder, puede simplemente hacerlo valer ya. Pura economía procesal. ¿No? Pura economía procesal. Primer caso. Similar a este caso, pero que no lo he puesto, es el lado del demandante. Atención, que esto también puede hacerlo el demandante. Normalmente es el demandado. Para el caso del saneamiento por evicción, cuando está en juego la posibilidad de evicción de la pérdida del bien, es normalmente un demandado que se ve demandado, ¿no? Yo compré el bien, normalmente es adquisición como dueño, como propietario, no posesión ni uso, ¿no? Normalmente, pero también podría ser. Yo compré el bien, ¿no? Yo compré el bien y me veo demandada de reivindicación. Yo soy demandada. Yo tengo que hacer mínimo la cita de evicción, esto es la denuncia, la liti, a la parte a quien me vendió. Yo. Pero si quiero ser más incisiva, no solamente le pido al juez, sino que ya planteo, ¿no? Ya planteo mi pretensión contra la parte demandada, contra la parte tercera vendedora, y la vendedora será mi demandada. ¿Ah? Mi demandada en la pretensión de garantía, o en la pretensión de que me responda en realidad por todos los daños que me genera eventualmente si pierdo, está bajo la condición, ¿no? Si pierdo, pues el juez tendrá que pronunciarse sobre la pretensión que yo he planteado. Pero esto también puede ocurrir en el lado del demandante, y esto puede ocurrir sobre todo cuando lo cedido no es un bien, sino cuando lo cedido es un crédito, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Pero también podría ser en otros casos, porque esto no es no es una lista cerradísima, pero hay que tener mucho cuidado en individualizar los casos. Pero se cede un crédito, ¿no? Se hace una sesión de créditos, y recuerden ustedes que ya han hecho obligaciones, ¿no es cierto, Fernando? Que ya han hecho obligaciones. Esperemos, profesora. Sí, porque hay cada cosa. Hay cada cosa. Ay, qué pena. Bueno, como fuera, entonces se hace una sesión de créditos, yo le cedo un crédito a Fernando. El cedente, que soy yo, Fernando se llama cesionario, es garante, y así lo dice, garantiza, ¿no? El Código Civil garantiza la existencia y exigibilidad de la obligación, salvo pacto al contrario. O sea, es una cláusula general esta, ¿no? O sea, porque admite el pacto en contrario. O sea, yo lo cedo a su riesgo. Si existe o no existe, ya verás tu problema, ¿no? Yo podría liberarme de esto, de esta responsabilidad, ¿no? Con una cláusula expresa. Esto se dice prosoluto prosolvendo, pero no vamos a complicarnos la existencia. Lo cierto es que por ley, si no hay cláusula en contrario, yo respondo por la existencia, o sea, yo garantizo que el crédito existe y que es exigible. Muy bien, entonces yo le cedí a Fernando un crédito y Fernando, bueno, se ha comunicado al deudor, y la cesión, que es lo único que hay necesidad de hacer, y Fernando, visto el incumplimiento, lo demanda. Y el demandado, en la contestación de la demanda, le dice, pero le han cedido la Plaza San Martín porque el crédito no existe, porque yo ya lo pagué. Yo lo había pagado antes de que me notificaran eso. Y entonces
Yo digo, ¡oh! ¡Wow! ¿No? El Fernando dice, oh, me ha cedido la nada. Y entonces él tiene derecho, digo, yo respondo por la existencia del crédito y su exigibilidad, y entonces pues hay que efectivizar esa responsabilidad y los términos son prácticamente iguales, ¿eh? Iguales al del saneamiento por evicción que habla de bienes, pero digamos yo tengo la obligación de resarcir a Fernando en todos sus daños, ¿no? En todos sus daños. Naturalmente, el Código Civil nuestro es pésimo, ¿no? Y entonces esto lo hace extensivo también cuando se trata de transferencia de cesiones a título gratuito. En realidad debería ser solamente en el caso de cesiones a título oneroso, ¿no? Porque si es a título gratuito, en general, ¿no? En general también para el saneamiento, pues a caballo regalado, dice el viejo lema, ¿no? A caballo regalado no se le miran los dientes, ¿no? Es el viejo dicho, ¿no? Entonces, bueno, si me regalan la nada, pues no he tenido nada, pero tampoco hubo contraprestación, pues no me regalaron la nada. Pero quizá, pues, no. Claro que sí, me regalan y yo sufro, me regala un inmueble, me dona un inmueble, o sea, regalo, me donan un inmueble, pero me demandan, pues yo sufro por lo menos. No, ahí hay que No una modular, disminución ¿no? patrimonial, pero sí. Pero sí, ¿no? O sea, he tenido que Sí soportar sufre, el sí sufre. proceso, ¿no? Exactamente. Soportar el proceso. Daño No, moral, ¿no? no, también daños económicos, porque yo he tenido que soportar el Ah, proceso. los costos, las costas. Claro, pero no el valor del bien, pues. Pues si no ha habido contraprestación. Vale, ¿no? O sea, vamos. O sea, tiene que modularse esto en función de las disminuciones patrimoniales sufridas por el adquirente, ¿no? Efectivas. Tampoco vamos a provocar un enriquecimiento sin causa en él, ¿no? Bueno. Que está tan de moda. Ahora todo el mundo publica sobre enriquecimiento sin ¿Así? causa. Sí. ¿Así? Sí. ¿Así? Que se ha mal usado mucho en el arbitraje. Pues. ¿Ah? Sí, están publicando y publicando y publicando. A propósito, ¿Así? también tengo un acuerdo plenario. ¿Así? Ajá. ¿Así? Será por lo del arbitraje. Pues. Enriquecimiento sin causa y restituciones contractuales. ¿Y dónde está publicando esas cosas? Por ejemplo, en Pacífico. ¿Así? En Es que Pacífico a mí me también. llega la revista si la dejo en medio de las plantas. También en esta, ¿cómo se llama? En Gaceta, me parece que, por ejemplo, Leiser sacó ahí un artículo sobre el enriquecimiento sin causa y las restituciones. Un artículo Ya, por ahí, por ejemplo, eso ¿no? voy a leerlo. ¿En qué me indica el número? Uh-huh. Lo rescataré de mis plantas. No, pero también está ahí en su página de academia. Marco Andrei también ha publicado. Geldres, que para publicando sobre enriquecimientos sin causa y restituciones. O sea, hay un montón de artículos últimamente. Puro enriquecimiento sin causa. Ajá. Está y de restituciones moda. contractuales. Sí, es un tema de moda. Es un tema de moda. Bueno, pero lo siento aquí, no sé si han logrado ubicar por qué le llamamos garante. En realidad, tranquilamente podríamos decir el responsable, ¿no? Garante responsable. Es garante de la estabilidad de la adquisición, es garante de la estabilidad de la adquisición de la propiedad, posesión, uso de un bien, es garante de la existencia y exigibilidad de una obligación en la cesión de créditos. Y entonces yo que veo el demandado que me dice, el demandado, pero el crédito no existe. Puede ser que no exista. Entonces yo estoy en riesgo que mi demanda me la declaren infundada. Y entonces ya voy a la acción, le pongo el conocimiento, ¿no? Le pongo el conocimiento, le pido al juez, o que le ponga simplemente conocimiento, o puedo hacerlo más incisivo, que plantear ya mi pretensión contra quien me ha cedido el crédito, mi cedente, para que me indemnice por los daños causados, pues, ¿no? Por los daños causados, por esa cesión, la cesión de la nada, ¿no? Me cedieron la nada, no un crédito, la nada. Eventualmente, ¿no? El otro caso es el del fiador, ¿no? El fiador viene demandado, ¿no? El fiador es el demandado, el fiador que es garante de la obligación, pero aquí no, es otra cosa. El garante, en este caso, el papel de garante lo desempeña el obligado principal, el obligado principal. Entonces el fiador
porque puede ser solidario o común, simple, ¿no? También el fiador simple, el fiador simple lo estudiarán en contratos. Dada la hora, se lo remito a contratos. El fiador simple, ¿no? O el fiador solidario, porque la diferencia entre uno y otro es que el fiador simple tiene algo que es algo en el Perú es meramente teórico, porque nadie es fiador simple, tiene beneficio de exclusión, o sea, tiene la posibilidad de decir, un momentito, antes de atacar mi patrimonio, ataquen la del deudor principal, ¿no? Porque yo soy deudor literalmente subsidiario, o sea, entro en escena solo frente a la insuficiencia del patrimonio del deudor para satisfacer el interés del acreedor. Pero vamos a poner, es lo mismo. Para esta figura es exactamente lo mismo. Entonces el fiador viene demandado él solito, del fiador, como fiador. El fiador puede y debe, según el ordenamiento sustancial, también igual que en el caso del saneamiento por evicción, ponerle en conocimiento que ha sido requerido de pago al deudor. Fehacientemente dice, y por lo tanto, si uno es demandado, pues le dice, señor juez, ¿no? Señor juez, póngale en conocimiento. Entonces denuncia la litis, pero también podría ser, como el fiador no es deudor principal, él es deudor subsidiario, él tiene una obligación de pago frente al acreedor, pero no es el deudor, él no es el que debe es otro, ¿no? Entonces él tiene derecho de reembolso total de lo que pague, ¿ah? Reembolso total. Derecho de repetir contra dicho tercero lo que debiera pagar en ejecución de sentencia. Ese es nuestro fiador. Entonces el fiador tiene derecho de repetición, ¿no? Tiene derecho de repetir, tiene derecho de reembolso de lo que él pague, o no necesariamente pague en sentido lato, también se le puede seguir una ejecución en su contra sobre sus bienes. Entonces, ¿para qué? También por economía. Entonces, en lugar de ponerle simplemente en conocimiento, denuncia de la litis, pues él ya dice, yo por si acaso ya, economía procesal, planteo mi pretensión de reembolso contra el obligado principal, ¿no? Figura 1. Figura 2, el codeudor solidario. Sí. Profesora, disculpe, no se vaya a olvidar de la pausita para... Hemos comenzado casi a las 10, por Dios. No, sí, lo digo por el tema del Zoom nada más, no se nos vaya a pasar, ¿no? El Zoom es hasta las 12. Ahorita no, es que quiero terminar esto, no voy a cortarlo. No, sí, solamente le hago recordar. Sí, es que eso sí lo tengo muy presente, porque además tengo mi reloj ahí. Entonces, el codeudor solidario es el otro caso. Yo demando a Fernando, pudiendo haber demandado a Fernando y a Josué. Entonces Fernando ve, pero yo soy codeudor solidario, y también está Josué. Y entonces, ¿yo qué podría hacer? Fernando podría limitarse a pedirle, juez, denuncia, póngale conocimiento a la demanda a Josué. Esta demanda dirigida en mi contra, y ahí, a ver qué pasa. Pero también podría hacer, tomar un pasito más y decir, a mí me han demandado, ¿no? Depende de cómo sean las relaciones internas en materia de solidaridad. Puede ser que si van con la regla general 50-50, ¿no? 50-50. Yo en realidad, ¿no? Pues tendré derecho, si yo pago, tengo derecho al reembolso del 50%, ¿no? Que puede ser por pacto distinta, pero tiene un derecho en sus relaciones internas. Ok, yo pago y después tendré derecho de repetir contra Josué. Yo pago, no, Fernando paga o soporta la ejecución y tendrá derecho de repetir contra Josué, ¿no? Entonces, puede ponerle conocimiento o plantear su pretensión de reembolso del 50% de lo que él pagará, si deba pagar, ¿no? Esas son las figuras típicas. Y ahí, entre estas, pueden encontrar figuras que se asemejan, ¿no? Que se asemejan. ¿Por qué? Porque ahí es donde se pone codeudor solidario cada vez que haya supuestos de solidaridad, ¿no? Todos los supuestos. Porque aquí el ejemplo que se suele decir es, el ejemplo del contrato de obra, donde yo tengo un subcontratista. Y entonces el subcontratista es el que incumplió el contrato. Entonces pero yo como contratista respondo frente a mi comitente. Entonces el comitente me demanda a mí. Y entonces, bueno, pero yo ese daño no lo he provocado yo.
yo respondo frente al comitente, pero entonces mi subcontratista es el que responde ante mí. Entonces, lo que yo pague por daños, digamos, de demora, de lo que haya hecho, de la prestación mal hecha, pues yo tengo derecho a reembolsarme, ¿no? Tengo derecho a reembolsarme. Ahí entran estas figuras, todas estas figuras de derecho sustancial. Pero la idea que está atrás de todo esto, ¿no? Es la economía procesal. Es decir, en lugar de uno limitarse a poner en conocimiento, ya, ¿no? Que es lo que se exige para no perder el derecho a, o que le salten luego, oye, ¿por qué no me mandaste en llamar? Yo hubiera hecho muchas cosas, ¿no? Tú has sido condenado por negligencia tuya, etcétera, etcétera. Para no verse de ese derecho, cuando se pretende el reembolso o lo que fuera, tratándose, pues esta es una figura que podría ser útil, ¿no? Porque yo puedo, si estuviera clara, yo puedo, en lugar de esperar ser vencido, soportar los efectos de ser vencido, pues iniciar un proceso contra mí, globalmente considerado esta palabra garante, o sea, mi garante, en términos generales, pero con estas figuras muy concretas, pues podría ya aprovechar, ¿no? Aprovechar, pero el código no nos dice el cuándo. Debería ser, pues, dentro de un momento establecido, en la contestación de la demanda, ¿no? En la contestación de la demanda, para el demandante debería dársele una oportunidad también, más o menos por ahí, para que él pueda, ¿no? Después de producir la contestación de la demanda, dentro de los tantos días, él pueda plantear su pretensión contra el tercero, porque aquí estamos con el enriquecimiento de una nueva pretensión que va a colocar al tercero como parte demandada. Es un demandado sobrevenido respecto de la pretensión planteada por una de las partes originarias en su contra, ¿no? Y este es un supuesto por lo tanto, si uno lo ubica bien, es un supuesto de acumulación subjetiva de pretensiones, porque a la pretensión primigenia, pago de dinero, entrega del bien, reivindicatoria, lo que fuera, se le agrega la pretensión de este garantizado, ¿no? Este garantizado por el derecho sustancial frente al garante, así en sentido lato, para ser indemnizado o que le reembolse lo que a él le corresponde que deba serle reembolsado en su caso. Por tanto, estamos ante una acumulación subjetiva de pretensiones, pero condicional, sobrevenida al momento inicial del proceso, sobrevenida, porque también podría ser inicial. Yo, demandante, planteo mi demanda, ¿no? Planteo mi demanda, me llamo una sesión de créditos contra el deudor cedido para que me pague, y poner como acumulación subordinada, para la eventualidad que se considere que no sé cuánto, el crédito no existe, es infundada mi demanda contra el demandado, pues se condene a quien me transfirió el crédito al pago de la siguiente indemnización. También podría ser inicialmente, pero no, esto es sobrevenido por el dato que da el demandado, un dato que lo sorprende al demandante. Podría ser. Es una acumulación condicional porque depende de cómo se resuelve. El juez solamente se tendrá que pronunciar sobre esta pretensión, que la llamamos por comodidad del lenguaje, no fuera de esa terminología horrorosa del CPC, pretensión de garantía, ¿no? Pretensión de garantía, o sea, no aseguramiento de pretensión futura, porque no hay nada futuro, hay una condicional, ¿no? El juez solo se deberá pronunciar sobre esta pretensión si es que se declara fundada, cuando la pretensión viene planteada por el demandado contra el tercero garante, contra el garante, ¿no? En sentido lato que hemos hablado. Entonces, si declara fundada la pretensión dirigida contra el demandado, recién se abre la puerta para que el juez se pronuncie sobre esta pretensión de garantía. Si la ha presentado el demandante, si se le declara infundada o no le dan la razón, ¿no? Infundada, tal cual lo hemos visto,
porque ese es un supuesto de acumulación condicional, que lo hemos visto la inicial, pues también puede ser sobrevenida. Ahora, respecto de la competencia, hay una norma expresa sobre la competencia para este caso, solo que con otra terminología. El artículo 32 dice que es competente para conocer de la pretensión de garantía el juez de la pretensión principal. Esta pretensión de garantía es esa que el código llama aseguramiento de pretensión futura. Entonces, hay que tener una aguda fantasía para darse cuenta de todo esto, pero yo se los aseguro que esta es la pretensión de garantía. El juez de la pretensión principal, ¿cuál es? La inicial. El juez, ¿no? El mismo juez, por la conexión existente entre ellas, aunque considerada individualmente no alcance o exceda el límite de la cuantía establecida para la competencia del juez o de su competencia territorial. Esto es muy importante, la competencia territorial. Es una derogación de, aquí valen los dos. Puede ser que lo que se, la pretensión de garantía esta, pues no alcance o sobrepase la competencia del juez por la cuantía. Igual es competente. O digamos, el tercero domicilia en un lugar distinto. Él no puede hacer valer de donde se está llevando adelante. Él es un demandado a todos los efectos. Él no puede invocar que domicilia en otro lugar, porque dice, ¿no? Exceda el límite de la cuantía, ¿verdad? O de su competencia territorial. O sea, aquí al pobre tercero lo arrastramos, ¿no? Hacia territorialmente ante el juez del proceso primigenio, ¿no? El proceso con la pretensión primigenia, con la pretensión planteada contra el garantizado, o cuando el garantizado es el demandante, ¿no? Con el que sea, ahí lo atraemos, ¿no? Digamos que yo domicilio pues en Piura y el proceso está llevando en Lima, yo soy la enajenante, pues yo digo, yo no puedo deducir excepción de incompetencia, no, que me demanden en Piura. ¿Por qué? Porque está el artículo 32, ¿no? Es un demandado, ¿no? El CPC no lo dice, ¿no? Nos remite al 103. Él es un demandado y con todas las posibilidades defensivas de un demandado. Cuando esto ocurre, por eso lo lamentable de que no esté previsto el momento para hacerlo, es que él tiene que gozar de todas las posibilidades de un demandado, deducir lo que hemos visto, deducir todas sus posibilidades defensivas, deducir excepciones, contestar la demanda que va dirigida en su contra. O sea, ¿qué demanda? La planteada por el garantizado, ¿no? Contra él. Así lo llamamos, el garantizado. Lo que el código no establece es el límite temporal. Y aquí lo dejamos. Este es un tema que les invito a profundizar. Es un tema pues hecho con los pies en el Código Procesal Civil, ¿no? Con los pies, o sea, no con el cerebro. Pero esto va ligadísimo al tratamiento dado por el derecho sustancial. Y fundamentalmente se reconduce a estas figuras que a su vez se reconducen a otras figuras, ¿no? Todo lo que es el saneamiento por evicción y cada vez que se tiene derecho al reembolso de algo, ¿no? Al reembolso de algo por parte de otro. ¿Y eso quién lo dice? ¿Quién lo establece? El derecho sustancial. Esas figuras que todavía están ahí sin entenderse, ¿no? Sin entenderse. Muy bien. Ahora sí, Fernando, vamos a parar la grabación. De acuerdo, profesora, me fui por